Quería contarles, nada, me puse nostálgico esta semana y se me ocurrieron temas, veo que me gusta hablar de producción, de cómo anda la producción en Argentina, siempre y me acordé de un tema que tiene que ver con mis lugares de orígenes, con mi pueblo, con Azul, con mi ciudad, que es una ciudad asociada mucho a la ganadería, más que a la agricultura, más que a la agricultura, es una ciudad de ganaderos. Mi niñez, mi adolescencia y mi juventud estuvieron atravesadas por ese mundo de la ganadería porque el ingreso en mi casa venía en parte de esa actividad. Mi papá era, como a él le gustaba decir con orgullo, transportista de ganado en pie y tenía un camión con el que trasladaba animales entre campos, remates, frigoríficos, el mercado de Hacienda de Liniers. Y ese trabajo, sumado al de mi mamá, que era docente, bueno, hizo posible que mi familia viviera, que pudiéramos estudiar, que pudiéramos soñar con lo que queríamos hacer, a través de lo que podríamos llamarle el famoso efecto derrame, para los que no eran dueños de la tierra, sino trabajadores que prestaban servicio alrededor de la cadena de la ganadería. Y claro, casi rememorando Atahualpa Yupanqui con el arriero, ¿no? Porque cuando los grandes productores le iba bien, el movimiento económico llegaba con suerte a los que hacían servicios, a los que estaban más abajo, y cuando le iba mal a la economía, a la ganadería, también les iba bien a los que tenían la tierra, pero a los otros les iba bastante mal, y eso varias veces lo sufrimos en nuestra vida. Pero Argentina, dejando lo personal, hizo de la ganadería una industria y hoy se vislumbra, hoy por eso tomé el tema, analizando qué estaba pasando en el mercado ganadero, que es muy importante para la exportación argentina, se vislumbra una nueva oportunidad inmersa en torno a este bien exportable que alimentó al mundo y también nos alimentó a nosotros. Pero antes de entrar en esa nueva oportunidad, me gustaría hacer una pequeña historia de cómo llegamos a esto de la ganadería, porque de eso se trata nuestro programa, de contar algunas historias y comentar algunos temas. Una época en la que la Argentina no exportaba carne, exportaba ya por el siglo XIX, sobre todo exportaba cuero, el cuero era oro, la carne se tiraba o se salaba. Nadie en Londres, ni en París, ni en Berlín suspiraba por un asado hasta que a mediados del siglo XIX apareció el primer mercado real, lo que se llamó el tasajo, que era carne seca, salada, barata, que viajaba a Brasil y a Cuba para alimentarla a mano de obra esclava. Nada de alta gastronomía, fue la primera vez que un trozo de carne argentina cruzó el océano, como carne salada. El verdadero salto vino cuando el país se coció con rieles, el ferrocarril unió la Pampa con los puertos, y ahí pudo trasladar, digamos, los vacunos hacia los puertos, y lo que se producía lejos podía llegar rápido a Buenos Aires, a Rosario, y de ahí al mundo. Pero la verdadera revolución llegó con el frío. No con el clima, ¿eh? En 1876 partió de Buenos Aires el primer barco frigorífico rumbo a Francia. Casualmente se llamaba Le Frigorique, así se llamaba el barco, y a partir, ¿se imagina usted llevar fría la carne a Europa? Poder llegar a Europa con carne fresca, era una revolución, y a partir de 1882 comenzó la técnica del enfriado, no solamente del congelado. Primero se congelaba, después se pudo enfriar a otras temperaturas y mantenía mejor el sabor de la carne. Con esto nació una nueva industria que fueron los frigoríficos, nombres que hicieron historia en la Argentina, que quizás los más viejos nos acordamos: Las Palmas, La Negra, Swiss, Armour, todavía algunos de esos los recordamos, las latitas de La Negra, de Swift, etcétera, de Paté, de todo eso también nos queda en la memoria los más viejos. Y también llegaron las razas a la Argentina, que son parte de nuestro ADN ganadero, porque hasta ese momento, hasta que se pudo exportar carne ya de calidad, bueno, el vacuno era de los ganaderos, pero andaba por ahí dando vuelta en el campo, se alimentaba solo, nadie le daba más bolilla que contarlos, y la carne no importaba de cómo era, porque a lo sumo se hacía tasajo, pero cuando empezó a demandarse carne de calidad, ya empieza la industria ahí. Se hace una industria de la ganadería y empieza a especializarse a través de distintas razas, como la Shorton, la Hereford, la Aberdeen Angus, que hemos escuchado nombrar. Se empezaron a mejorar los campos, se profesionalizó la cría,
nació la sociedad rural moderna y la Argentina empezó a ganar un nombre en esa época entre el 1900 y 1930. Carne tierna, carne a pasto, carne de calidad. Como decía, entre el 900 y 1930, nuestros cortes llenaron barcos destinados a Europa, sobre todo al principio a Inglaterra en ese periodo. Era la época del granero del mundo, pero también de la carnicería del mundo. No solo exportábamos alimentos, exportábamos una identidad, la carne argentina. El asado, la pampa, el vacuno empezaron a formar parte del relato de nuestro país. Pero la carne también fue política. Vinieron la crisis del 30, donde los países no tenían divisas para importar, las tensiones con los frigoríficos extranjeros, el pacto Roca-Rusigman. El pacto Roca no era Roca el presidente, sino su hijo, que fue vicepresidente, y que hizo un pacto tan desventajoso para la Argentina, donde nosotros le vendíamos a precio vil la carne a los ingleses, casi con un mercado monopólico, y ellos nos pagaban con poco. Fue uno de los pactos más deshonrosos que haya hecho Argentina, muy, muy en sumisión. Espero que no nos pase lo mismo con Trump. Vino después el IAPI de Perón, que fue un instituto concentrador, donde todo lo compraba el Estado y después lo vendía como una especie de intermediario para poder valorar el precio. La nacionalización de frigoríficos, vinieron las cuotas de exportación, o sea, se empezaron a poner cuotas de exportación para poder abastecer también el mercado nacional, si no todo se iba afuera y no había nada para adentro. La historia de la carne argentina es casi la historia del país, del azar a la estrategia, del campo abierto a la industria, del tasajo al bife envasado, digamos, que hoy llega hasta China, ¿no? Hoy nuestro gran importador de carne es China, que tiene hasta trazabilidad digital, ¿no? Desde que está en el campo hasta que le llega la carne al país. Hoy exportamos cortes premium y también carne industrial, y Europa ya no es el principal destino. El gran cliente, como decía recién, se llama China, que compra entre el 65 y el 75% de nuestras exportaciones. China, Estados Unidos e Israel son mercados importantes. Israel, por ejemplo, para la carne kosher. A Europa enviamos lo mejor de lo mejor bajo lo que se llama las cuotas Hilton, que son cuotas de carne súper especializadas y que es una cuota que pone Europa para que le entre ese tipo de carne. Seguimos todavía entre los 10 exportadores más grandes del mundo. Competimos con Brasil, Estados Unidos y Australia, y la marca carne argentina todavía pesa. Tengo una chica muy conocida, amiga de una de mis hijas que vive en Barcelona y trabaja en una carnicería argentina. Y se llena todos los días porque el nombre de carne argentina es muy, muy buscado. Creo que se llama La Boutique o algo así, la carnicería. La gran oportunidad es que China está cambiando la manera de comer. Hace una década consumía 4 kilos de carne por persona al año. Hoy consume 6. Multiplíquenlo por el número de habitantes que hay en China, multipliquémoslo por 1.400 millones y veremos que el aumento de 2 kilos es una enorme cantidad de necesidad de carne, y se dice que en poco tiempo va a llegar a los 8 kilos por persona, duplicar lo que hacía hace unas décadas. Estados Unidos, que siempre fue exportador, es de los principales, hoy es también un importador neto, porque lo que hacía Estados Unidos es vendía, qué sé yo, 1.200 millones de toneladas de carne y importaba más o menos por el mismo número. Cambiaba por ahí cantidad por calidad, pero hoy sigue exportando más o menos lo mismo y necesita el doble, o sea que es otro importador de carne que es nuestro cliente. Y como todos buscan calidad, Argentina aparece como proveedor confiable, sobre todo que se ha trabajado muy bien con el tema de la aftosa, que era una barrera, y es una oportunidad enorme. Se arman mercados todos los días y muy grandes. Pero el problema es que no puede volver a ser un accidente histórico. No puede ser que fue una oportunidad porque hubo una oportunidad y no porque la hayamos construido. No podemos dejar que el viento nos lleve. Que cuando el precio es alto exportamos, que cuando bajo frenamos, que cuando hay dólares abrimos, cuando faltan cerramos. Los países que pretenden ser serios planifican y nosotros, como está claro, improvisamos. Tampoco puede suceder que esta nueva ola exportadora deje afuera a los argentinos. En otros tiempos se exportaba la carne de mayor calidad y la de menor calidad quedaba para el mercado local a precios accesibles. Discutible, pero era así. De hecho, el asado no se exportaba, por eso nos quedaba a nosotros. Y hoy sucede al revés. China compra carne de baja calidad, con lo cual
hay un peligro para el abastecimiento interno. No podemos repetir la historia del viento a favor que se nos escapa entre los dedos, para ser poéticos. ¿Qué pasa en Río Negro? Río Negro viene aumentando su stock ganadero, tiene capacidad de crecimiento, tiene clima, tiene campos, tiene productores. Sobre todo lo aumenta en la zona del Valle Medio, en toda esa zona del Río Colorado, Chuele, por esa zona va creciendo el stock, cercano a la Pampa. Pero necesita una política clara, no puede ser que la provincia como el país viva solamente de la inercia. Si sabemos que esos momentos son cíclicos, ¿cómo preparamos el futuro para que no nos vuelva a pasar lo mismo? La carne argentina creció casi por accidente y terminó siendo una de las marcas más reconocidas del mundo. Ya no alcanza con la historia, con el prestigio ni con la nostalgia. Necesitamos un plan que piense el ahora y el después. Un plan que cuida al trabajador, al peón de campo, al transportista, pero también al consumidor argentino. La carne es parte de nuestra identidad, no puede quedar librada al azar. Si alguna vez la improvisación nos llevó lejos, hoy solo la planificación nos puede llevar más lejos todavía.